cómo se originó la brujería. Sin duda, esta es una pregunta que genera gran controversia. Al considerar todo esto, debemos afirmar que la brujería no es un invento moderno, tampoco una simple superstición de la Edad Media. Se trata de un fenómeno antiguo, tan antiguo que la Biblia ya lo registra en sus primeras páginas y que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Hoy vivimos en un tiempo en el que muchos buscan respuestas en prácticas ocultas, en hechizos, en la adivinación y en poderes espirituales contrarios a Dios. Pero la pregunta más seria y más urgente es esta: ¿qué dice Dios en su palabra sobre el origen de la brujería? ¿Quiénes fueron los primeros en practicarla? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de abrir las puertas al mundo de las tinieblas? Estimado oyente, en este video vamos a examinar este tema a la luz de las Escrituras, despojándonos de opiniones humanas, para descubrir el verdadero origen de la brujería según la Biblia y entender cómo Dios juzgó a los que se apartaron de su verdad para seguir las obras de las tinieblas. Empezamos. La Biblia no habla de la hechicería como un mito ni como una superstición del pasado. La describe como una práctica real, peligrosa y condenada directamente por Dios. Para comprenderla en su raíz, debemos ir a las palabras originales de las Escrituras. En hebreo, uno de los términos principales es keshef, traducido como hechicería o encantamiento. Los rabinos antiguos, como Rashi de Troyes, explicaban que esta palabra significa corromper el orden natural para aparentar poder divino. Es decir, un intento humano, inspirado por fuerzas demoníacas, de imitar los actos de Dios. Otro término es kesem, que se refiere a la adivinación, a la búsqueda de respuestas ocultas mediante oráculos, sortilegios y rituales. El profeta Samuel llegó a decir en 1 Samuel capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios, consultar kesem era igual que rebelarse contra su autoridad. También aparece naas, palabra que significa agüero o augurio. Curiosamente, es la misma raíz usada para serpiente. En la mentalidad hebrea, estaba ligada a leer presagios, señales en los cielos o en la naturaleza, para deducir el futuro. Los rabinos en el Talmud de Babilonia llamaban a esto nikush, y lo veían como un intento satánico de suplantar la profecía verdadera. Otro término es anan, que los profetas denunciaron cuando Israel adoptó costumbres paganas. Literalmente significa practicar magia con señales en las nubes, una referencia a la astrología antigua, a la idea de que el destino podía leerse en el cielo. Isaías capítulo 2, verso 6 dice: «Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos». En la misma línea, la Biblia habla de Ov, traducido como espíritu de Pitón o medium, y de Gideoní, evocador de muertos. Eran personas que pretendían comunicarse con los difuntos o con espíritus familiares. El episodio de Saúl con la pitonisa de Endor, en 1 Samuel capítulo 28, es un ejemplo claro. El rabino Maimónides dijo en su Mishneh Torah que el que consulta a un medium se entrega voluntariamente al dominio de los demonios. Incluso los terafim, pequeños ídolos domésticos, eran usados como amuletos mágicos. Génesis capítulo 31 relata cómo Raquel robó los terafim de su padre Labán, y el profeta Zacarías más tarde denunció que los terafim daban vanas visiones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el término griego, farmakeia. De aquí viene nuestra palabra farmacia, pero en el mundo antiguo no significaba medicina, sino el uso de drogas y pociones en rituales mágicos. El teólogo William Barclay explicó que farmakeia era el arte de usar venenos y drogas para alterar la mente y abrir la puerta al mundo espiritual. Por eso Pablo la coloca en Gálatas capítulo 5, verso 20, como una de las obras de la carne que condenan al hombre. En Apocalipsis aparece también fármacos, que se traduce como hechicero o brujo. En el capítulo 21, verso 8, Juan declara que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, farmacoi, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
El libro de los Hechos nos muestra figuras como Simón el mago en Samaria y Elimas el mago en Chipre. En ambos casos, la palabra usada es magos, que originalmente se refería a sabios de Persia, pero en tiempos apostólicos ya significaba practicantes de artes ocultas. El choque era inevitable, el poder del Espíritu Santo confrontando el engaño demoníaco de la hechicería. Incluso Lucas, en Hechos capítulo 16, narra a la muchacha poseída por un espíritu de Pitón que daba oráculos. Allí se usa la palabra manteía, adivinación, vinculada con el oráculo de Delfos en Grecia. Para los griegos era normal, pero para los cristianos era evidencia de un espíritu inmundo. El historiador judío Flavio Josefo relata que Salomón conocía las artes mágicas de su tiempo, pero que las rechazaba porque corrompían la fe en el Dios verdadero. Y el erudito evangélico Merrill Frederick Unger, en su obra Biblical Demonology, concluye: la hechicería no es ilusión ni simple superstición, es la manifestación concreta de la actividad demoníaca en la historia humana. Así, desde el hebreo keshef hasta el griego farmakeía, la Biblia deja en claro que la hechicería es un intento del hombre de manipular lo sobrenatural sin Dios, abriendo puertas a fuerzas demoníacas y cerrando el camino a la verdadera revelación divina. Ahora bien, la hechicería tiene un origen mucho más profundo que las tradiciones culturales de las naciones. Antes de ver cómo en las grandes civilizaciones antiguas se convirtió en práctica normal, debemos ir al corazón del problema. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, declara que la hechicería es una de las obras de la carne. No nació en Egipto, no se inventó en Babilonia, ni fue un hallazgo de Grecia. Su raíz está en el deseo carnal del hombre, querer poder, conocimiento y control sin depender de Dios. Pero, ¿cómo nace exactamente en el corazón humano? ¿Por qué el hombre se inclina a lo oculto? En primer lugar, porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios. El alma humana está hecha para escuchar la voz del Creador, para depender de su palabra, para vivir bajo su luz. Cuando Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto, no había necesidad de buscar nada más. Toda la plenitud espiritual estaba en esa relación directa con el Señor. En segundo lugar, después de la caída, esa comunión se quebró. El pecado separó al hombre de la fuente de la vida, pero el instinto de lo eterno permaneció. Salomón lo expresó en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ese instinto de eternidad, sin dirección, se convierte en un vacío espiritual que clama por llenarse. Y aquí aparece la primera razón. El hombre busca llenar el vacío de Dios con sustitutos espirituales. El teólogo Agustín de Hipona lo describió con estas palabras: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando el corazón inquieto no descansa en Dios, busca reposo en el engaño. En tercer lugar, la hechicería nace de la sed de poder y control. Desde el Edén, la serpiente ofreció a Eva el conocimiento oculto diciendo: seréis como Dios. Esa tentación no murió en el huerto, sigue viva en cada corazón humano. El hombre no quiere depender de Dios, quiere controlar su destino, manipular fuerzas invisibles y sentir que domina lo que está fuera de su alcance. La hechicería es, en esencia, un intento de ser como Dios sin Dios. Es la rebelión del corazón humano que busca poder, pero rechaza el camino de la obediencia. Aquí encontramos un detalle crucial. La hechicería tiene un doble sentido. Por un lado, está la manipulación de la carne. Lo vemos en la vida diaria. Un niño que manipula con un llanto para conseguir lo que quiere, un joven que manipula con palabras, un adulto que manipula con emociones o amenazas. Este impulso humano de controlar y doblegar la voluntad ajena está enraizado en la naturaleza caída. La brujería, en este primer nivel, es el reflejo espiritual de esa carne que no quiere confiar, sino manipular. Pero existe un segundo nivel más oscuro, el de quienes deciden ir más allá y utilizan el poder de las tinieblas para manipular. Allí, la carne abre la puerta al enemigo y el diablo ofrece instrumentos de control, conjuros, amuletos, pociones, maldiciones. Lo que comenzó como un instinto humano se convierte en alianza demoníaca.
El teólogo Derek Prince, especialista en guerra espiritual, lo explicó con contundencia. La brujería tiene 3 manifestaciones: manipulación, intimidación y dominación. Y todas buscan lo mismo: controlar a otras personas. Cuando se practica con medios humanos, es pecado de la carne. Cuando se hace con recursos espirituales, se convierte en pacto con los demonios. Así entendemos que la hechicería no es solo un ritual de magia negra, ni se limita a círculos ocultistas. Empieza en lo más simple, en un corazón que no confía, que quiere controlar, que rehúsa rendirse a Dios. Pero cuando esa carne no se somete al Espíritu Santo, el diablo ofrece atajos, ofreciendo un poder falso que esclaviza aún más al hombre. Por eso Pablo no duda en llamarla obra de la carne. Y por eso Apocalipsis la presenta como una de las marcas del juicio eterno, porque la hechicería es la expresión máxima de un corazón que quiere ser Dios sin el verdadero Dios. En cuarto lugar, surge del temor a la incertidumbre. El corazón humano teme lo desconocido, el futuro, la muerte, la enfermedad, las crisis. Cuando no confía en Dios, recurre a hechizos, amuletos, adivinación o conjuros para calmar sus miedos. El rabino Maimónides enseñaba que muchos israelitas practicaban adivinación porque su corazón no soportaba la incertidumbre del mañana. En quinto lugar, nace de la rebeldía contra el cielo. El Talmud de Babilonia, en Sanedrín 65a, enseña que todo aquel que practica hechicería lo hace porque su corazón se rebela contra el Altísimo. La brujería es, en su raíz, una declaración de independencia espiritual. No necesito a Dios, yo mismo manejaré mi destino. El teólogo William Hendrickson lo resumió así: la carne no busca la gloria de Dios, sino suplantarla. Y esa es la esencia del pecado: un corazón que en lugar de rendirse, se levanta. En lugar de confiar, manipula. En lugar de esperar en Dios, busca atajos prohibidos. Así es como la hechicería nace en el corazón humano, de un vacío espiritual que grita por lo eterno, de un deseo de poder que quiere ser como Dios, de un miedo a la incertidumbre que busca controlar el mañana, de una rebeldía interna que rechaza la autoridad divina. Por eso la hechicería es tan peligrosa. No es solo un acto externo de rituales o conjuros, es el reflejo de un corazón humano que, en lugar de rendirse al Espíritu Santo, se abre a fuerzas oscuras que lo esclavizan. El doctor Merrill Frederick Unger, en Biblical Demonology, lo dijo claramente: la hechicería es la distorsión del instinto humano hacia lo eterno, desviándolo de Dios hacia los demonios. Y es en ese terreno del corazón donde la hechicería echa sus raíces, antes de convertirse en prácticas visibles en las grandes culturas de la antigüedad. Ahora bien, en la generación prediluviana encontramos un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. El relato bíblico en Génesis capítulo 6, verso 5, declara que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una afirmación total. El corazón humano estaba completamente inclinado hacia la corrupción. Aunque el texto no menciona la palabra brujería de manera directa, este término general, todo designio, incluye sin duda prácticas de manipulación espiritual y hechicería. Porque si cada pensamiento del hombre estaba inclinado al mal, también lo estaba hacia el intento de controlar lo espiritual sin Dios. El trasfondo es claro. Lo que el corazón humano ya deseaba, el control y el poder, fue alimentado por influencias espirituales caídas. El hombre quería manipular, y los demonios le ofrecieron herramientas para hacerlo. Los rabinos también comentaron esta corrupción antediluviana. El Midrash Bereshit Rabbah enseña que los hombres de aquel tiempo no dejaron área de la creación sin corromper, usaron artes prohibidas para forzar lo que el cielo no había decretado. Y el rabino Eliezer ben Hircanus afirmaba que la generación del diluvio no solo pecó con violencia y lujuria, sino que buscó los secretos ocultos para manipular la naturaleza. Así, antes del diluvio, la humanidad entera estaba ya marcada por la brujería. Aunque la Escritura lo resume diciendo que sus pensamientos eran de continuo al mal,
Esa generalidad encierra un abanico de pecados donde la hechicería jugaba un papel central: manipulación, encantamientos y pactos con poderes oscuros. Por eso el juicio fue total. Dios no solo castigó la violencia física, sino también la corrupción espiritual. El diluvio fue la respuesta divina a un mundo en el que la carne buscaba controlar y donde la hechicería había abierto puertas al reino de las tinieblas. Ahora bien, cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, Dios limpió a la humanidad de su corrupción. Pero aunque el mundo fue purificado, el corazón del hombre seguía siendo el mismo. El pecado no se quedó bajo las aguas, sobrevivió en el interior de los descendientes de Noé. El relato en Génesis capítulo 11 nos conduce rápidamente a un nuevo escenario, la llanura de Sinar, donde los hombres se unieron para levantar una torre que llegara al cielo. No se trataba solo de arquitectura, era el primer intento organizado de construir un sistema religioso y espiritual que desafiara a Dios. El líder de ese movimiento fue Nimrod, nieto de Cam. Génesis capítulo 10 lo describe como poderoso cazador delante de Jehová, expresión que los rabinos interpretan como un hombre que se enfrentó contra Jehová. El historiador judío Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, afirma que Nimrod convenció al pueblo de que su seguridad y su prosperidad no dependían de Dios, sino de su propia fuerza. Los persuadió de que levantaran una torre como monumento de rebeldía y como un centro donde la idolatría y la hechicería pudieran florecer. Ahora bien, cuando Babilonia se estableció tras el diluvio, la brujería dejó de ser un impulso individual y se convirtió en una tecnología espiritual de Estado. No era un apéndice de la religión, era su motor. Todo estaba atravesado por conjuros, augurios, amuletos y ritos de control espiritual. Comencemos por el templo, el corazón de la ciudad. Allí servían tres figuras clave. El Barú, el adivino, consultaba presagios y dictaba decisiones políticas. El Asipu, el exorcista, ejecutaba recitaciones y ritos para atar demonios o revertir malos augurios. El Asú, el sanador, combinaba hierbas reales con fórmulas mágicas. En Babilonia, ciencia y hechicería eran la misma vía hacia el poder. En las fiestas solemnes, como el Akitu de Año Nuevo, se recitaban epopeyas donde los dioses vencían usando palabras de poder. No era teatro, era instrucción. Se enseñaba que el mundo se gobierna por encantamientos eficaces. En la agricultura, la hechicería decidía cuándo sembrar y cómo proteger los campos. Las estrellas señalaban los ciclos de siembra y cosecha. El campesino esperaba el orto de ciertas constelaciones para abrir los surcos. Si aparecía un mal presagio, se realizaba un namburbi, rito de cancelación de maldición, enterrando figurillas apotropaicas en los linderos. El agua de riego se bendecía con invocaciones y ante plagas se colgaban tablillas con signos protectores para desviar el daño hacia enemigos invisibles. La cosecha era un acto de magia aplicada tanto como de cultivo. En la vida doméstica, la casa se construía sobre depósitos fundacionales. Bajo el umbral se enterraban figurillas de Apkallu, sabios guardianes, leones alados y genios protectores. En la cuna del recién nacido se colgaban amuletos con el rostro del espíritu protector que ahuyentaba a la demonio Lamashtu, temida por atacar a madres y bebés. A medianoche, el Asipu podía recitar la serie de conjuros Uduk-Hul o Utukulemnutu para expulsar espíritus del hogar. El fuego del horno, el humo del incienso y el agua en vasijas servían para leer libanomancia y lecanomancia, interpretando el futuro en el humo o en la forma del aceite sobre el agua. En la medicina, el límite entre remedio y hechizo desaparecía. El Asú preparaba emplastos de plantas, minerales y resinas, mientras el Asipu pronunciaba fórmulas sobre el paciente. Si el dolor era persistente, se asumía la presencia de un espíritu. Para la fiebre, se ataba al brazo un cilindro con un texto sagrado. Para proteger al niño, se grababan nombres divinos en pequeñas láminas de metal. El diagnóstico no era solo físico, se preguntaba por sueños, eclipses recientes y presagios que pudieran haber abierto una puerta al mal. En la guerra, ningún rey marchaba sin consultar al Barú.
Se sacrificaba un cordero y se leía su hígado para decidir si atacar, negociar o esperar. Si el cielo anunciaba un eclipse lunar, podía interpretarse como derrota segura. La respuesta era retrasar la campaña o ejecutar un rito de sustitución real, colocando por unos días a un rey sustituto como blanco de la maldición, mientras el verdadero monarca se ocultaba. Solo cuando los malos presagios eran neutralizados, se daba la orden de marcha. El combate se ganaba primero en el mundo invisible y recién después en el campo de batalla. En la justicia y la ley, la brujería respiraba en los juramentos. Los contratos comerciales se firmaban ante deidades que servían como testigos, y al final se añadían maldiciones contra quien violara lo pactado. En disputas graves se recurría a la prueba del río. El acusado era entregado al dios del río. Si sobrevivía, era declarado inocente. En las kudurru, piedras de linde con relieves de dioses, se tallaban largas listas de imprecaciones para quien moviera los hitos. En Babilonia, el miedo al castigo divino era el mayor seguro jurídico. En el comercio y la corte, astrólogos y adivinos trabajaban como consejeros oficiales. Registraban el cielo noche tras noche, buscando señales para la economía y la política. Si Venus aparecía en una posición hostil, se posponía un tratado o un envío de barcos. Los mercaderes consultaban tablas de presagios para escoger rutas. Un mal sueño podía cancelar la salida de una caravana. Las decisiones se tomaban bajo el principio de que el mundo visible obedece primero al decreto de los signos. En el arte y la arquitectura, los muros de palacios y templos se cubrían con lamazú, toros alados con cabeza humana que custodiaban puertas. No eran decorativos, funcionaban como sellos que detenían espíritus hostiles. En las esquinas, clavos de fundación con inscripciones maldecían a cualquier profanador del edificio. Cada ladrillo tenía una intención espiritual, cada puerta un ritual de apertura y cierre. En la religión pública, los cantos de los kalú, sacerdotes lamentadores, y los manuales rituales, como Maklú y Surpu, detallaban ceremonias de quema o desatar hechizos. Si alguien acusaba a otro de brujería, el exorcista no solo expulsaba el mal, sino que rebotaba la maldición de vuelta a su origen. La liturgia no era mera devoción, era combate espiritual formalizado. En el manejo del tiempo, Babilonia no solo medía días, consagraba días. Había jornadas nefastas donde estaba prohibido emprender tareas. Un movimiento en el cielo podía convertir una fecha en tabú. La agenda del imperio era una red de tiempo sagrado que se obedecía para evitar la ruina. En los funerales y el cuidado de ancestros, se practicaba el kispum, ofrendas de pan y cerveza para apaciguar a los muertos y mantenerlos del lado de la familia. Si un espíritu ancestral se resentía, podían sobrevenir enfermedades. Se llamaba a la sipu para reconciliar a la casa con su línea de sangre mediante ritos y tablillas. En la educación, los aprendices copiaban series de presagios como Suma Alu, que listaban miles de «si ocurre X, entonces Y», para toda clase de señales, ladridos de perros, dirección de vientos, forma de una llama. Ese entrenamiento creaba expertos capaces de traducir la realidad cotidiana en un lenguaje de augurios. El mundo era un texto cifrado de dioses y demonios. Y en la ideología imperial, el rey gobernaba por mandato de los cielos, legitimado por astros favorables y rituales que unían su trono con la constelación del orden. Si el cielo cambiaba, el rey debía actuar ritual y políticamente para sostener su destino. El trono y el zodíaco eran una sola historia. Así funcionaba Babilonia. La tierra se sembraba con fechas rituales. Las casas se sellaban con amuletos. Los contratos se cerraban con maldiciones. Las batallas se decidían mirando hígados y eclipses. Los enfermos se trataban con plantas y conjuros. Las puertas se custodiaban con genios y palabras grabadas. La brujería era sistema operativo de la civilización. Por eso, cuando los profetas denunciaron a Babilonia, no atacaban solo la idolatría. Señalaban una estructura total que pretendía gobernar la realidad por medios ocultos, reemplazando la dependencia de Dios por una red de manipulaciones sagradas. Desde Babel hasta el Apocalipsis,
Babilonia permanece como el símbolo del poder que controla sin Dios, la ciudad que embriaga a las naciones con sus hechicerías. Después de Babilonia, la siguiente gran cuna de la hechicería fue Egipto. Allí, la magia no era un arte secundario, era considerada el fundamento mismo del universo. Los egipcios llamaban a este poder Heka, que significa la fuerza mágica con la que los dioses crearon y mantienen el orden. Para ellos, sin Heka no habría cosmos, ni vida, ni reinado. En Egipto, la brujería estaba institucionalizada al más alto nivel. Cada faraón era visto como un dios viviente, y su autoridad se sostenía por medio de conjuros, rituales y encantamientos que legitimaban su trono. Los templos no eran solo lugares de adoración, sino centros de instrucción mágica, donde se entrenaban sacerdotes en fórmulas, invocaciones y escritura jeroglífica sagrada usada como símbolo de poder. La Biblia nos abre una ventana a este sistema en el libro de Éxodo, cuando Moisés, enviado por Dios, se presenta ante Faraón con la señal de la vara convertida en serpiente. Los magos egipcios hacen lo mismo con sus encantamientos. Ellos también podían imitar señales, convertir agua en sangre, traer plagas de ranas. Su poder no era mera ilusión, sino resultado de fuerzas demoníacas reales. Pero pronto quedó claro el límite de la hechicería. Cuando llegaron los piojos, los magos reconocieron con temor y declararon: «Esto es dedo de Dios». En ese momento, la diferencia quedó expuesta. La magia egipcia podía imitar lo superficial, pero no podía crear vida ni sostener el poder infinito del Creador. Los rabinos enseñaban en el Midrash Shemot Rabbah que los magos de Faraón Janes y Jambres, según la tradición mencionada en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8, no actuaban solos, sino con ayuda de espíritus demoníacos que operaban bajo apariencia de sabiduría. Por eso podían engañar al pueblo y sostener la arrogancia del faraón. El egiptólogo Jan Assmann explica que para los egipcios, la palabra pronunciada con Heka tenía poder inmediato sobre la realidad. La magia estaba presente en la agricultura, en la medicina, en los rituales funerarios y en la guerra. No había diferencia entre religión y hechicería. Ambas eran un solo tejido. En los funerales, por ejemplo, los textos del libro de los muertos eran recitados para guiar al difunto por el más allá, protegiéndolo con fórmulas contra demonios y abriendo caminos en el Duat, el inframundo egipcio. Cada jeroglífico tenía poder, cada nombre divino era una llave espiritual. En la vida cotidiana, los egipcios usaban amuletos en forma de escarabajo, ojo de Horus o Anj, convencidos de que les otorgaban salud, protección y larga vida. Los médicos sacerdotes recitaban fórmulas mágicas mientras aplicaban hierbas, mezclando lo natural con lo oculto. En la guerra, los generales consultaban a sacerdotes que interpretaban presagios en el vuelo de aves, en la posición de las estrellas o en la forma del Nilo. Ninguna batalla se libraba sin invocar a los dioses con conjuros de victoria. Egipto, pues, representa la consolidación de la hechicería como un sistema estatal que abarcaba religión, medicina, guerra, política y economía. Fue allí donde la brujería mostró su fuerza organizada y fue allí donde Dios decidió manifestar su poder superior a través de Moisés. El mensaje quedó grabado para siempre. El poder de la hechicería, aunque real y respaldado por demonios, jamás puede igualar ni vencer al poder del Dios verdadero, y en cada confrontación, la brujería termina revelando su límite frente a la autoridad del Altísimo. Después de Egipto, la historia de la hechicería avanza hacia Grecia y Roma, las grandes potencias del Mediterráneo. Aquí, la magia no desapareció, sino que se refinó y se revistió de filosofía, religión y hasta de ciencia. En Grecia, la palabra usada era farmakeia, que aparece en el Nuevo Testamento y significa al mismo tiempo hechicería, veneno y medicamento. Con esta raíz se muestra el doble filo. Una sustancia podía sanar o embrujar, podía ser medicina o instrumento de manipulación espiritual. La hechicería griega se manifestaba en varios niveles. En primer lugar, en los misterios religiosos, como los de Eleusis o Samotracia, donde se usaban rituales secretos, bebidas embriagantes y símbolos ocultos para tener contacto con lo divino. En segundo lugar, en la magia popular, con amuletos, conjuros escritos en tablillas de plomo, conocidas como deficciones, que se enterraban para maldecir enemigos,
rivales de amor o adversarios en competencias. En tercer lugar, en la filosofía esotérica, donde pensadores como Pitágoras y Platón hablaron de la armonía del cosmos y del poder de los números y las almas, abriendo la puerta a corrientes ocultistas que influyeron en generaciones posteriores. Los griegos creían también en la figura de la hechicera, encarnada en personajes como Circe y Medea, quienes mezclaban pociones, pronunciaban maldiciones y transformaban realidades mediante la magia. Estas historias no eran simples leyendas, reflejaban la convicción cultural de que la hechicería podía alterar el destino humano. En Roma, la brujería se volvió omnipresente. El imperio heredó de Grecia, Egipto y Babilonia, mezclando todos los sistemas en uno solo. Los romanos temían tanto al poder de la hechicería que el Senado romano aprobó leyes contra los magos y adivinos, pero al mismo tiempo los emperadores consultaban astrólogos y augures antes de tomar decisiones. La religión romana se basaba en augurios, leer el vuelo de las aves, examinar las entrañas de animales sacrificados, interpretar señales en el cielo. La magia estaba en los templos, en el Senado y en la vida privada. El Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, une elementos griegos y egipcios en un cuerpo de enseñanzas místicas y mágicas que influyó en toda la tradición esotérica posterior. Los rabinos, al mirar a Grecia y Roma, los consideraban pueblos idólatras porque habían convertido la hechicería en parte natural de su cultura. El Talmud advierte que el que consulta a astrólogos y hechiceros, aunque diga que no cree en ellos, termina practicando idolatría. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas y a los Corintios, denunció la farmaqueía como una obra de la carne y como una fuerza que podía esclavizar a las iglesias si no se guardaban en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, muchos de los nuevos creyentes trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, demostrando que la luz de Cristo vencía sobre la tradición ocultista más poderosa del mundo grecorromano. En Grecia y Roma, la brujería ya no era exclusiva de sacerdotes o de reyes, era parte de la vida diaria, desde el mercado hasta el Senado, desde las familias hasta las legiones. Conjuros, amuletos, horóscopos y sacrificios mágicos eran la base sobre la cual la sociedad buscaba poder, suerte y control. Pero el mensaje de Dios quedó claro: toda hechicería, por sofisticada que sea, sigue siendo obra de la carne y pacto con las tinieblas. Ni en Babilonia, ni en Egipto, ni en Grecia o Roma pudo jamás resistir la autoridad del Dios vivo revelado en Cristo Jesús. Hoy la brujería se ha convertido en un fenómeno mundial. No pertenece solo al pasado ni a una cultura específica. Es un río oscuro que fluye a través de todas las naciones, bajo diferentes nombres y símbolos, pero con el mismo espíritu de rebelión contra Dios. En África, la brujería es parte del tejido social y político. Movimientos como el vudú en África Occidental, el palo mayombe y el obea en el Caribe tienen sus raíces en rituales africanos donde se invocan espíritus ancestrales y deidades locales. Allí, los sacrificios de animales, y en algunos casos humanos en la antigüedad, son usados para maldecir enemigos, manipular destinos y atraer riquezas. Líderes tribales y políticos aún recurren a hechiceros para asegurar poder o para intimidar a sus adversarios. En las guerras civiles de África Central, los combatientes marchan con amuletos y tatuajes rituales convencidos de que los hacen invulnerables. En América, el legado africano se mezcló con el catolicismo y el espiritismo. Así surgieron prácticas como la santería cubana, el candomblé brasileño, la umbanda y el palo mayombe. En estas religiones, los santos se confunden con orishas africanos y lo que parece devoción a figuras católicas en realidad es invocación a espíritus ocultos. En Haití, el vudú sigue siendo una de las fuerzas religiosas más poderosas, mezclando tambores, danzas, posesión espiritual y sacrificios rituales. Estos sistemas han llegado a expandirse incluso en Estados Unidos y Europa, donde miles practican santería o vudú en secreto. En Sudamérica, el chamanismo amazónico es una de las formas más extendidas de brujería. Se usan plantas alucinógenas como la ayahuasca o el peyote para viajar al mundo espiritual. Los chamanes invocan espíritus animales o ancestrales, pero en realidad abren puertas a demonios.
Hoy este chamanismo se ha exportado a Occidente en forma de retiros espirituales, presentados como terapias alternativas, pero en realidad son pactos con tinieblas. En Europa, la brujería se ha refinado bajo formas modernas como la Wicca y el neopaganismo. Estas corrientes buscan recuperar los antiguos cultos celtas y nórdicos, adorando a la naturaleza, a la diosa madre o a los dioses antiguos. Aunque se presenten como movimientos de paz y ecología, en el fondo siguen usando conjuros, rituales lunares, invocaciones y magia ceremonial. Hoy la Wicca es una de las religiones de más rápido crecimiento en Estados Unidos y Europa, con millones de adeptos. En Asia, la magia y el ocultismo están presentes en prácticas como el Feng Shui, la astrología china, la adoración a espíritus ancestrales en Japón y los rituales tántricos en India y Nepal. En muchas culturas asiáticas, consultar a un adivino, un monje ocultista o un brujo es algo normal antes de abrir un negocio, casarse o tomar decisiones importantes. El investigador Jeffrey Barton Russell, en su estudio sobre las religiones ocultas, afirmó: la magia y la hechicería son universales. Adoptan diferentes formas culturales, pero siempre responden al mismo impulso: manipular lo espiritual para obtener poder, control o protección. El teólogo Walter Martin añadió: el satanismo y la brujería modernos no son una invención reciente, son la misma rebelión global que comenzó en Babilonia, extendida y adaptada a cada continente. Así vemos que la brujería no es un problema local, sino un sistema global. Es el mismo espíritu que nació en el Edén, floreció en Babilonia y Egipto, y que hoy se presenta con rostros diferentes, pero con la misma esencia: rebelión contra Dios, manipulación espiritual y pacto con las tinieblas. Apocalipsis capítulo 18, verso 23 lo resume: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hoy, literalmente, todas las naciones están siendo influenciadas por las hechicerías. Desde la selva amazónica hasta las capitales de Europa, desde aldeas africanas hasta templos asiáticos. La brujería es global y prepara el escenario para el engaño final del anticristo. Llegamos al clímax de la historia. Todo lo que comenzó en el Edén como un deseo de poder sin Dios, lo que se institucionalizó en Babilonia y Egipto, lo que se extendió por las culturas del mundo y lo que hoy impregna la política y la vida moderna, alcanzará su máxima expresión en los últimos días bajo el gobierno del anticristo. El Apocalipsis nos revela que la brujería será una marca espiritual del fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 9, verso 21 leemos: y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Aquí la palabra griega usada es farmakeia, que implica tanto magia y encantamientos como el uso de drogas y sustancias al servicio de la manipulación espiritual. Es decir, los últimos tiempos estarán marcados por una humanidad dominada por la hechicería en todas sus formas. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 18, verso 23, se declara contra Babilonia la Grande: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Notemos que no dice algunas naciones, sino todas. Es una advertencia profética. El sistema mundial de comercio, política y religión estará impregnado de brujería. El anticristo no gobernará solo con leyes ni con ejércitos. Gobernará con encantamiento espiritual, embriagando a las naciones con hechizos de poder, falsa unidad y control demoníaco. Los profetas del Antiguo Testamento también lo anticiparon. Isaías capítulo 47 denunció a Babilonia por persistir en sus muchas hechicerías. Nahum capítulo 3 verso 4 habló de Nínive como la maestra de hechizos que engañaba a las naciones. Lo que era figura en el Antiguo Testamento se convierte en realidad global en el Apocalipsis. Los rabinos, en sus comentarios sobre los profetas, advertían que la idolatría y la hechicería caminarían juntas hasta los últimos días. Y los padres de la Iglesia, como Ireneo de León, identificaban la brujería como una de las herramientas principales del anticristo para engañar al mundo. El teólogo John Walvoord, especialista en escatología, escribió: el auge del ocultismo en los últimos tiempos no será accidental. Formará parte del sistema religioso político del anticristo, cuyo poder descansará en el engaño y la manipulación espiritual a escala mundial.
Esto explica por qué vemos hoy un renacimiento global de la magia y el ocultismo, porque el escenario está siendo preparado para el último gran engaño. La fascinación por la astrología, la brujería, la santería, el reiki, el espiritismo, la magia en el entretenimiento, no son casualidad. Son las primeras gotas de una tormenta que culminará en el gobierno de la bestia. En los últimos días, la brujería tendrá 3 características proféticas. Primero, será global. Todas las naciones estarán bajo su influencia, engañadas por el sistema de Babilonia. Segundo, será política y económica. Se usará para sostener gobiernos, manipular mercados y controlar multitudes. Tercero, será religiosa. El falso profeta operará con señales y prodigios mentirosos, seduciendo a millones a adorar al anticristo. Por eso Apocalipsis 21, verso 8, es tan claro al advertir que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Estimado oyente, la brujería no es solo un pecado cultural, es una rebelión directa contra el Creador, y su destino final será el juicio eterno. Pero en medio de esta oscuridad, la Iglesia tiene un llamado: discernir, denunciar y resistir. Así como Moisés venció a los magos de Egipto, como Daniel permaneció íntegro en Babilonia, y como Pablo reprendió a los hechiceros en Éfeso, el pueblo de Dios en los últimos tiempos debe vivir lleno del Espíritu Santo, proclamando que solo Cristo tiene poder verdadero. El sistema del anticristo se levantará con toda la fuerza de la brujería global, pero la palabra nos recuerda: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La hechicería podrá engañar a las naciones, pero jamás podrá destruir a la Iglesia, que espera la venida gloriosa de su Señor. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite. Porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.